ante todo, muchísimas gracias por estar aquí y venir a esta rueda de prensa que hemos convocado desde el Partido Socialista, y lo que queremos transmitir fundamentalmente en esta rueda de prensa, bueno, con la presencia de los tres alcaldes que en democracia ha tenido este pueblo, Palma del Río, es fundamentalmente una cosa. Queremos pues dar los tres y el Partido Socialista, en principio, las gracias a Palma del Río por el hecho de haber depositado su confianza en este partido, en todos los grupos de gobierno que ha tenido el Partido Socialista en el Ayuntamiento de Palma del Río, y lo queremos hacer de una forma unánime, pues las tres personas que hemos tenido, digamos, el honor, porque para nosotros ha sido un honor y está siendo un honor siempre el hecho de poder gobernar la ciudad de Palma del Río, está en el ayuntamiento. No tan solo las tres personas que hemos sido y somos alcaldes, sino también todos los equipos de gobierno, así como todas las ejecutivas y todas las personas que están y han estado en el Partido Socialista a lo largo de estos 35 años. Decir que han sido 35 años que para nosotros ha supuesto, desde el ámbito personal, uno a uno, una a una, de todas las personas que han compuesto las listas del Partido Socialista y también han estado integrados dentro del mismo, pues ha sido pues una gran satisfacción, en el que siempre hemos estado trabajando por lo mejor de nuestra ciudad. Entendemos que ha habido muchas personas que han hecho un gran esfuerzo. También queremos expresar ese agradecimiento a todas y cada una de las personas, no tan solo del Partido Socialista, sino de todos los concejales y las concejalas que han estado en el Ayuntamiento de Palma del Río, porque realmente entendemos que no es fácil, que siempre hay una forma de comprometerse, desde luego, con esta ciudad, pero también de señalarse indistintamente de la ideología política de cada cual, del grupo político al que pertenece. Nosotros desde nuestro partido queremos hacer pues un homenaje, tal como hemos tratado de estar haciendo desde el ayuntamiento, en el cual pues durante este mes, porque el 3 de abril fue cuando se constituyeron, se hicieron las primeras elecciones democráticas locales, y pues se han puesto exposiciones sobre la transición. La intención del ayuntamiento es publicar un libro también con 35 personas que fueron artífices también de la transición democrática y pacífica que se hizo en Palma del Río. También un concierto, en este caso de Azahares, que entendemos que es el grupo que en aquellos entonces representaba la transición, con sus canciones, con su compromiso, como tantos grupos folk en toda España. Y también queremos hacer una serie de homenajes a entidades que jugaron ese papel y al cual estamos todos muy agradecidos del trabajo que se hizo. Nosotros entendemos que durante estos 35 años, pues de alguna forma cada uno de los equipos han ido dando la mano. Ha habido un gran planteamiento elaborado desde el Partido Socialista para el gobierno de Palma. En las primeras épocas pues había que abrir la democracia, las puertas del ayuntamiento, favorecer la participación de la gente, de los grupos políticos, de las asociaciones. Había un trabajo que hacer en las infraestructuras, en las calles, las acometidas de agua, después una apuesta importante por el desarrollo económico a través de los polígonos industriales. Después entendíamos que había que hacer una apuesta por la cultura, el deporte, la sociedad. Después sobre el tema de los servicios sociales, y ahora pues estamos en un compendio de todas esas circunstancias, llevándolas en paralelo, entendiendo que este pueblo tiene futuro. Este pueblo tiene un gran futuro, y también como tiene un gran futuro el Partido Socialista. Decir que el trabajo que hemos tratado de realizar con toda la humildad, desde luego, pero de una forma muy participativa, hemos intentado que el pueblo de Palma del Río sea realmente el auténtico y el verdadero protagonista
de todo el proceso democrático y también de todo el proceso de gestión y de trabajo en la institución como es el ayuntamiento, y realmente hemos tratado de estar muy identificados y también muy impregnados de las opiniones y del planteamiento de participación de toda la ciudadanía palmeña en este caso. Tenemos una alegría, que es la que durante estos 35 años no ha aparecido ningún escándalo en Palma del Río relacionado con el Ayuntamiento de Palma, y al menos pues hemos podido demostrar que la honradez es uno de los grandes elementos e instrumentos que tiene el Partido Socialista para gobernar en la ciudad de Palma del Río. Esto no quiere decir que los demás no lo sean o no lo pueden ser, sino todo lo contrario, pero al menos el Partido Socialista lo ha demostrado durante estos 35 años. Esa es la honradez en la que nosotros siempre vamos a basar el futuro en Palma del Río, y realmente con el trabajo que estamos haciendo con Juventudes Socialistas y con todos los jóvenes que en este momento se están acercando al partido, tenemos la conciencia de que hay futuro para rato en nuestra ciudad, porque estamos muy motivados para trabajar por nuestra ciudad, y realmente todo y cada uno de los equipos que se forman tienen una serie de elementos clave, como es el compromiso con la ciudad, también el que sean personas honestas y desde luego que sean personas que vivan su pueblo y que trabajen por su pueblo, por Palma del Río. Esa es la máxima que siempre hemos tenido y la que seguiremos teniendo, y gracias a ello tenemos que decir que nuestro primer alcalde, Manuel López Maravé, pues trazó una línea también de honestidad, de honradez y de trabajo constante, de personas trabajadoras, de la cual estamos muy orgullosos, muy orgullosos de Manuel López Maravé y del trabajo que realizó, y por eso estos 35 años donde él tuvo la iniciativa, que entonces las cosas eran bastante comprometidas, y gracias a su trabajo, gracias al trabajo de Salvador Blanco, la capacidad y la inteligencia que siempre ha puesto Salvador a la hora de gestionar y de llevar a cabo las cosas en el ayuntamiento, pues hemos podido ver cómo Palma del Río ha crecido muy por encima de otras localidades del entorno. Eso quizá lo haya dado la constancia, el trabajo y siempre tener un equipo con un proyecto muy definido, un proyecto que a lo largo del tiempo se ha ido desarrollando. Y por eso desde nuestro partido queremos en estos 35 aniversarios pues expresar, por un lado, como decía al principio, nuestro agradecimiento al pueblo de Palma del Río por habernos permitido tener la oportunidad de trabajar. Hemos tratado de devolver esa confianza con todas las creces que hemos podido entregársela al pueblo de Palma, y por otro lado sentirnos orgullosos de nuestra gente y concretamente del primero, en este caso el primero del primero, que fue Manuel López Maravé, a quien le cedo la palabra. Muy bien. Bueno, como podéis comprender, lo que fue la primera elecciones municipales para nosotros fueron, yo creo que no sé cómo explicarlo, porque para mí fue una alegría enorme cuando ya se convocaron las elecciones, se convocaron conjuntamente las elecciones generales para el 3 de marzo del 79 y las municipales para el 3 de abril del 79. ¿Vale? Esto venía a culminar todo lo que había sido la transición y lo que había hecho el estudio y la creación de la Constitución. Cuando se redactó la Constitución y se aprobó, fueron las primeras elecciones ya constituyentes, y las municipales consolidaban ya lo que era la democracia plena en Palma del Río. Para mí, durante 40 años que habíamos estado pensando siempre en unas elecciones democráticas,
municipales. Yo participé en una de ellas de la franquista, la última, en la cual participaba tu suegro como concejal. Pues resulta que iba Marcelino Canovaca y aquello fue... no me gusta decir lo que pasaron en aquellas elecciones, pero lo que sí os puedo garantizar que más del 90% de los votos que se habían echado a barullo por la misma mesa, ¿sabes? El mismo presidente lo había metido en la de esa, ¿sabes? Lo que quiere decir que aquello era ese. Y vino a confirmarme lo que yo quería, unas elecciones totalmente libres como se hicieron las del 3 de abril del 79. Nosotros, quiero recordar cuando hicimos la primera lista, que pensábamos nosotros, me parece que fue Julián el que dijo, no vamos a hacer fotografía porque para que la gente no nos conozcan, porque a nosotros no nos vota nadie. Quiero recordar que así hablando entre nosotros, a ver, decíamos eso, muchas cosas de ese tipo, en fin. El caso es que contamos con el beneplácito, o nos votó el pueblo, aquella noche cuando estábamos sentados en el rebate de la noche del día 3, sentados en el rebate de ahí del juzgado, Julián con una calculadora de bolsillo ajustando las cuentas, cuando llegó la última mesa, que fue la del delegado, la que estaba en la Casa SEA, esa fue la que nos dio el noveno, ¿sabes? Y se dijo allí, aquello fue una explosión, fue en la plaza fue una explosión. Cuando nosotros dijimos, tenemos 9, ¿sabes? A mí me cogieron en hombro, a Campanario también, en fin. Pasan este momento de euforia y alegría. Tuvimos que sujetar a mucha gente que querían manifestarse aquella noche. Tuvimos que decir no, vámonos a nuestras casas, agradecerle al pueblo este triunfo que nos han dado ellos, ¿sabes? Y dejarnos de lío. Pero para mí, cuando se me echa el mundo encima es cuando llega el día 19 de abril, que tomamos posesión, el día 19, y el día siguiente, que fue lo gordo, cuando ya me ponen todos los libros para que los firme don Manuel, y me dice don Manuel, Manolo, usted nos tiene que decir ahora cómo tenemos que funcionar. Y yo me empiezo a reír, me dice, esto no es mucha no es de guasa, ¿sabes? Y digo, bueno, pero usted, yo de esto no entiendo absolutamente nada. Yo a ver si me pregunto usted de la peluquería, sé, pero de esto no sé nada. Y lo mejor que podemos hacer es empezar a funcionar, ¿sabes? Empezamos a funcionar como estamos funcionando y fuera, adelante, ¿sabes? Fue una alegría. Después, el ver cómo la gente nos acogió y nosotros acogimos a los funcionarios. Empezamos y más don Manuel. Don Manuel, para mí, yo creo que ha sido una de las mejores personas que yo me he encontrado en mi vida, y fue mis pies y mis manos en el ayuntamiento. Ese hombre fue extraordinario. Empezamos a funcionar, y cuando empezamos a funcionar me presentan los libros, y se debía hasta de estar callado, ¿sabes? Porque no sabíamos por dónde empezar. Enero, febrero, marzo, abril, a los funcionarios se les debía. Se llegaron a deber 94 millones de pesetas a la Seguridad Social, 12 millones de pesetas a la sevillana, 7 millones de pesetas a la que recogía la basura. Había una cantidad de letras de peloteo que eran ilegales, ¿sabes? Letras, no sé si vosotros sabéis lo que es peloteo, ¿sabes? Las letras de peloteo son letras falsas. Letras, yo te hago una letra a ti y se negociaba en el banco, y la otra que, bueno, era ilegal en la administración pública, no se podían utilizar. Esa había un montón de letras, ¿sabes? Y dijimos, bueno, pues vamos a pechugar con esto y a pagarla. Ya nos metimos primero en renta, luego empezamos a hacer todo lo que era
y a empezar a pagar. Quiero recordar que para el año 84, 85 lo habíamos pagado a todo el mundo, y fue cuando empezamos a hacer algo, ¿no? Empezamos a hacer algo mucho antes, ¿no? Porque como lo que queríamos era desarrollar nuestro pueblo, intentar desarrollarlo. Lo primero que hicimos fue que en enero del 80 se compró la primera finca para hacer el polígono industrial, que por cierto no teníamos dinero y tuvimos que sacar el dinero y firmamos la compra firmó Marcelino Canovaca, me rectifica si no me acuerdo. Marcelino Canovaca y Pepín Sánchez y yo firmamos el precontrato, y ahí empieza lo que es intentar sacar a Palma de ese marasmo que había, y esa ¿cómo digo yo?, dependencia solo y exclusivamente de la agricultura, y como se había mecanizado el algodón, pues el paro era impresionante, en fin, todo lo que diga en ese sentido es poco, ¿sabes? Yo lo pasé muy mal en muchos momentos, pues en aquellos días, y en esos 4 años fue cuando se pensó hacer las normas subsidiarias, se desarrolló el polígono industrial, desarrollarlo, todo se pensó en ese año, y ya a partir de ahí, una vez que llegamos a la segunda legislatura, que ya empezamos en el 83, ya teníamos la Casa de la Cultura, teníamos el pabellón polideportivo, o sea que fueron 4 años muy fructíferos, y además en donde se organizó y se pensó los años futuros de Palma del Río. Y hoy en día yo me siento muy satisfecho cuando voy por el pueblo y veo la inmensa mayoría de las cosas que las pensamos en esos 4 primeros años, ¿sabes? No sé si os he aburrido, pero la realidad... ¿Cómo recuperaría las cosas que todavía tienen las cantidades de lo que se debía en la cabeza? Realmente. Bueno, pues buenos días y muchas gracias, y sobre todo al Partido Socialista por haber tenido a bien celebrar estos 35 años de Ayuntamiento Democrático, con una serie de actos, unos institucionales y otros partidarios, y hoy habernos invitado el actual alcalde, a sus antecesores, a que compartamos con él, bueno, pues esta reflexión de lo que ha sido esto. La verdad es que la desgracia de la muerte de Adolfo Suárez pues también ha hecho que la transición se vuelva a hablar de ella de una forma como la que hemos visto en estos días. Esperemos que no se quede solo en esos 2 o 3 días o esa semana, sino que sirva para que muchas personas, uno, lo recuerden, y los jóvenes y los que no la vivieron, escuchando a los mayores. Pero que es verdad que yo también he observado como muchos jóvenes que sin vivirla hoy la reivindican y nos dicen que debíamos de retornar un poco a aquello, no porque cualquier tiempo pasado fuera mejor, sino porque hay hechos objetivos. Bueno, Manolo ha dado muchas de las claves de lo que fue la llegada a los ayuntamientos en el 79. No es lo mismo cuando yo entré de alcalde, que ya había sido teniente de alcalde varios años, o muchos con Manolo, que su situación inicial, que era la de la inmensa, salvo una persona, el resto de los 16 concejales era la primera vez que entraba al ayuntamiento con responsabilidad. Y es cierto que hubo funcionarios ejemplares y espléndidos que facilitaron mucho las cosas. Quizás por esa necesidad, cuando hay cosas importantes que hacer, sale de las personas, creo yo, lo mejor que se puede llevar dentro, y aquí salió en bastantes de ellos. Y ayudaron mucho y ya fuimos aprendiendo. Y la verdad es que en Palma yo sinceramente creo que le pasa como al árbol, que si nace torcido después cuesta mucho trabajo enderezarlo, y si nace derecho pues es verdad que es más fácil para los que empezamos a llegar después a estas responsabilidades.
aquí tuvimos la suerte de dos personas muy importantes. Manolo, por lo que representaba históricamente, un hombre de izquierda, un hombre que su padre, bueno, pues después de la guerra civil, lo había hecho en el bando perdedor, fue de esas cosas que nunca pueden tener justificación, fuera de la guerra. La guerra es la guerra, pero ya fuera de la guerra es mucho más complicado. Y esa transición la hace una persona con esas características, con total ausencia de revanchismo, de ajuste de cuentas, sino de que el espíritu de la transición se llevara a efecto. Nadie es mejor que uno de los afectados poderlo hacer. Entonces, su antecedente, su moderación, su grandeza de espíritu, pues facilitaron mucho las cosas. Y después la honradez, es decir, Manolo, cuando el partido decidimos hacer la candidatura y la cabeza de lista, obviamente no era por sus condiciones parlamentarias, esas que hoy tanto se valoran de hablar. Yo le decía el otro día a uno que no se fíen de los políticos que hacen muchas promesas, que se fíen mucho más de aquellos que te digan voy a hacer lo que pueda. Os prometo que voy a dedicar todo mi esfuerzo y todo mi saber, pero promesas pocas. De hecho, aquí muy pocas veces hicimos promesas. Entonces, Manolo, la condición para encabezar las listas del partido, pues yo en ese momento era secretario general, era su honradez. Me acuerdo que él había sido el tesorero del equipo, entonces había una afición desmedida en el fútbol en Palma, había un equipo de fútbol, 5 años, sí. Y fue porque nosotros tuvimos un eslogan en aquella campaña que meteríamos la pata, pero no la mano, porque la pata es muy fácil meterla, y sobre todo cuando no se tiene experiencia, y la pueden meter, se acepta, se piden disculpas y se intenta no volverla a meter, la pata, pero la mano nunca, en las arcas municipales, en el dinero público. Entonces Manolo representó claramente lo que el partido queríamos en ese momento. Y la otra persona clave para que el arbolito en Palma no se torciera y naciera derecho, en justicia, fue una persona con un nivel intelectual mucho más alto que nosotros, más capacidad, que era Julián Díaz. Era una persona que era funcionario del Ministerio de Agricultura, perito agrícola, licenciado en Ciencia Económica, y aparte de eso, sus cualidades personales nos hizo que estas dos personas al partido y al ayuntamiento le vinieran estupendamente. Y yo creo que eso hizo posible que el árbol empezara derecho. Bueno, se ha dicho muchas cosas, que yo no tenía nada que ver con hoy, los servicios básicos, las calles estaban de tierra, barrios enteros sin luz, San Francisco tenía 3 bombillitas que no se veía prácticamente, decenas y decenas de calles, y las tuberías de alcantarillado de agua potable, pues horrorosas, y bueno, por otro lado es verdad que el final del régimen anterior nos encontramos que no se cobraban los tributos, el impuesto de circulación, lo otro. Julián hacía cartas personales para después mandárselas a los ciudadanos, las redactaba él. Y entre todos pues empezamos a ponerle seriedad al ayuntamiento, a cobrar mucho que se debía, porque como ha dicho Manolo, era una situación económica tremenda. Bueno, ya conocéis a partir de ahí. Para mí, otro de los valores de Palma de Río y de la agrupación local del partido es que la agrupación ha apoyado permanentemente a sus alcaldes y a sus concejales, a los equipos de gobierno. Y eso es fundamental en democracia. Ahora, eso no quiere decir que no esté controlando el partido, que no sea crítico. En pocos sitios he visto yo más crítico a las bases que la agrupación local de Palma de Río. Pero claro, allí en la sede y en las reuniones periódicas, a partir de ahí era un apoyo permanente, porque cuando el partido no apoya a su equipo de gobierno, a sus alcaldes, la debilidad es total, y estamos hartos de verlo en muchos sitios, el pan nuestro de cada día. Si no, no hubiera posible la continuidad que hemos tenido en Palma, que creo que es uno de los factores importantes. Yo fui teniente alcalde de Manolo en algunas legislaturas y siempre concejal con él. José Antonio lo fue conmigo. José Antonio desde el año 83 ya era concejal y entró de alcalde en el 2007, después de haber estado en la Diputación de Diputados gestionando con experiencia. Bueno, continuidad que no continuismo. El continuismo es malo. La continuidad, creo que en las grandes instituciones del tipo que sea es fundamental que tengan esa continuidad, y en Palma la ha habido.
la ha habido, porque la continuidad, sabéis, o sabemos todo lo que representa, no es ruptura, es cambiar para mejorar, quedarse con lo mejor de antes y la impronta del nuevo, conseguir otros impulsos y darle una dirección, pero siempre sobre la base de lo realizado, que es lo que hace que el tronco permanezca y las ramas con más fortaleza, las nuevas, con savia nueva, hacen que ese árbol crezca y se desarrolle. Entonces, esa continuidad creo que ha sido fundamental y quizá por eso el espíritu de la transición en Palma no se ha perdido, porque aquí ha habido y hay un gran respeto a la oposición. Haya habido la mayoría absoluta que haya habido, y la ha habido grande, la oposición se ha sentido muy mayoritariamente cómoda, porque se han respetado sus derechos, se han respetado sus propuestas, no siempre, pero se ha intentado que ellos, que representaban a otra parte del pueblo, también se viera reflejado en todos los actos, en todas las actuaciones que hiciera el ayuntamiento, en los presupuestos, en las ordenanzas fiscales, en lo que fuera. Y eso que aquí sí yo he observado, en otros lados, quizás por no haber esa continuidad, sí ha habido una ruptura, porque desde los años, digamos, 91, 92, la política española se fue embarrando bastante, que creo que no nos ha traído nada bueno. Yo recuerdo esa época durísima, con 8 concejales, nosotros con 5, el Partido Comunista con 4, los portavoces nos dábamos tela marinera, posiblemente más que hoy, pero nos dábamos políticamente. Terminaba el pleno y aquí hemos aprobado los presupuestos y hemos estado hasta las 4 de la mañana conviviendo todos. Hemos asistido a las bodas de los hijos de algunos de ellos, a la de ellos. Hemos llegado y la mantenemos amistad personal. Yo puedo decir con muchos concejales de lo que fue la UCD y también con los del Partido Comunista. Te da alegría cuando te saluda por la calle o comparte una cerveza. Todo eso fue el espíritu de la transición, pero dándonos, porque cada uno representaba proyectos diferenciados. Lo que no había es lo que después hemos ido viendo. No se es capaz de defender proyectos alternativos y darnos en lo personal, en los ataques personales, que es lo que deteriora en gran medida, creo yo, muchas cosas. El ataque político lo puede entender cualquiera, que no es a la persona, sino a los proyectos diferenciadores. Pero todo eso yo creo que en algún momento habría que recuperarlo porque es bueno para todos. Por lo tanto, como decía, la estabilidad de Palma, que no solo se ha dado en democracia, sino que se dio antes, en anterior régimen. Si os dais cuenta, en 80 años en Palma de Río ha habido 6 alcaldes. Del 36 al 79 hubo 3 y del 79 al 2014 ha habido otros 3. Y no sabemos todavía qué queda. Pero digo, en 80 años, 6 alcaldes. En estos últimos 35 años, en pueblos cercanos a Palma de Río, podéis observarlo, ha habido 7, 8 y algunos más. Y eso porque yo escucho muchas veces la permanencia en el cargo y tal. Bueno, pues yo he estudiado las diferentes capitales españolas y donde ha habido claramente liderazgo y continuidad son ciudades que han avanzado mucho. Podríamos hablar de Vitoria con José Ángel Cuerda, La Coruña con Paco Vázquez, Nadal en Gerona. Y en cambio, donde no ha habido eso, hemos visto que se ha progresado bastante menos. Digo que se puede analizar, que se puede estudiar, porque muchas veces escucho, no, las mayorías son malas y las minorías buenas, cuando tenemos minorías decimos que así no se puede gobernar, si la permanencia en el cargo es mala, lo dice siempre, recordáis aquel pleno que yo dije, yo miré ganando y los que habéis perdido muchísimo vais a seguir presentando la próxima, como así ocurrió. Es decir, que aquí hemos llegado al extremo de que a veces han ido los que ganan y los que pierden, o han perdido mucho, han sido candidatos. Aquí en Andalucía hemos visto algunos perder 4 elecciones y ser candidatos. Y en cambio al que ganaba había que echarlo al día siguiente. Digo esto un poco porque a veces, entre todos, tal. Es decir, que las cosas no son ni buenas ni malas, sino depende del uso que se hagan de ellas.
una mayoría absoluta puede ser muy importante porque da mucha estabilidad, se pueden tomar muchas medidas, y puede ser buena y puede ser mala, depende del uso que se haga. Pero en democracia, que es el valor fundamental, se corrige, y cuando se hace mal, el pueblo no te vuelve a confiar en ti y nos quita o te quita. Por lo tanto, ese de verdad el arma de la democracia, poder quitar a los malos gobiernos. Por lo tanto, esa preocupación. Pero, en fin, como digo, se utiliza todo en función de los intereses de cada uno. Pero para mí, fundamentalmente, el avance de Palma ha sido la estabilidad. Y lo podemos decir con orgullo, desde cualquier punto de vista. Desde el empleo, los datos de empleo, de lo que era la Palma agrícola agraria, a hace poco que venía a alguien a dar una conferencia, una catedrática que yo ni conozco, ¿verdad?, sobre las ciudades medias, y demostró con los círculos cómo habían aguantado unos pueblos la crisis y cómo la habían aguantado otros. Que esos datos están, yo creo que están en televisión. El alcalde José Antonio no pudo estar, se lo perdió porque fue el día que había fallecido su madre, pero me imagino que le constan los datos que allí se expusieron. Desde el punto de vista ese, que es fundamental, pero también de otro. El ayuntamiento no hay nada más que ver su nivel de deuda comparado con otros. Hemos visto plantillas de funcionarios 5 y 6 meses sin cobrar en la geografía andaluza y española. Aquí, en momentos tan duros como los que estamos viviendo, el día 1 creo que cobran todo el mundo. Los proveedores, que aquí hemos vivido etapas, Manolo vivió aquella, pero yo recuerdo que hubo proveedores en el año 92, la crisis que se nos olvida, lo que pasa es que duró poca, por suerte aquella, pero en el año 92 hubo proveedores que se negaron a servirle al ayuntamiento, porque llevaban un año sin cobrar. Cuidado bueno, en plena crisis, los proveedores, no habéis tenido que acoger al plan de pago a proveedores, que eso no es gratis, que el gobierno dice, pues sabéis lo que paga es un 5,60, un 6%, ahora dice que lo va a rebajar un poco, un 6% hoy en día de intereses, y ese dinero te lo va descontando después, que eso te lo adelanta. Bueno, no hay nada más que ver el panorama cómo está por ahí. Eso de verdad, lo que pasa es que aquí las cosas se valoran cuando no se tiene, le pasa como la libertad, que mientras la tenemos no le damos ningún valor, pero cuando la pierdes, cuando te enteras de verdad lo que representa aquello. Pues estas cosas suelen pasar igual, solo se valoran las cosas cuando las comparas con otras o cuando llega la hora. Bueno, y ha llegado la hora, pero lo ha dicho José Antonio. El urbanismo, que hoy es un clamor en España como causante de muchos de los males, la burbuja inmobiliaria, pues en Palma de Río no hubo burbuja inmobiliaria, ¿verdad? No la hubo, no vivimos del ladrillo. Pero eso no es casual. Si no se hubiera emprendido a finales de los 80 el plan del quinto centenario público con 1.100 viviendas, donde la vivienda, ¿se acuerda alguien lo que valía la vivienda en el año 2000? 8 antes del euro, el año antes del euro, por 8 millones de pesetas una vivienda, cuando en cualquier pueblo colindante estaba en el doble. Es decir, en el suelo industrial intervino o bien la empresa pública o bien el ayuntamiento, controlando. Aquí no se disparó, salvo alguna excepción, el precio. Si aquí se le vendía a 4.000 pesetas en el año 98 y 99 el metro cuadrado urbanizado para industria, y encima se le bonificaba a muchas empresas el 50%, o sí, el 50%, la mitad. Me acuerdo que de 4.000 había bonificaciones de 1.000, de 1.500 hasta 2.000 pesetas en función del empleo que fueran a crear y de sobre todo eso del empleo. Bueno, no la ha habido, claro, porque hubo intervención pública y porque nos preocupamos que no la hubiera. Y no hay nada más que ver lo que hemos visto por ahí en el urbanismo, que es no solo en el tema de subir y de la especulación y del endeudamiento bestial de administraciones y de privados, porque si una vivienda vale 50 millones de pesetas en vez de 25 y tienes que pedir el 80% de préstamo, tu endeudamiento es el 80 de 50, no el 80 de 16, y ahora viene la crisis y no tienes para pagarla. Si no, es que ha evitado otras cosas, ¿sabéis? Lo que conllevaba el urbanismo, aquellos convenios urbanísticos que se firmaban, que aquí nos negamos, porque aquello era lo que era.
Eso que bien ha dicho Santorio, eso es lo que ha posibilitado que en Palma no haya habido ni un escándalo, ¿eh? Bueno, pues muchas de esas cosas yo creo que son las que los pueblos deben de corregir, lo que se falle y mejorar permanentemente, pero sobre la base de lo bien hecho, y lo bien hecho nunca se debe de tirar por tierra. Y ya concluyo. Lo recordaba el otro día en la exposición, cuando la inaugurábamos después, hablando con diferentes personas que le habían vivido. Este país cuesta trabajo. Hoy nos quejamos amargamente de que la calidad democrática ha bajado, de que los niveles de los políticos han bajado y tal. Hay que ver lo que resiste este país, ¿eh? Y la materia prima que tiene. Es que aquí hemos liquidado generaciones enteras de políticos de mucho nivel, de un lado y de otro, unos por unas causas y otros por otras. Aquí ha habido, recuerdo, los 8 concejales de la UCD no continuó ninguno a la siguiente legislatura. Los 8 de la UCD, que todo el mundo reconocía que era una lista espléndida, a la siguiente legislatura ninguno de esos 8 repitió de concejal en el ayuntamiento. Yo he visto cómo aquí ha habido candidaturas del CDS en los años 87 y 91 solventes y no tener el respaldo de los ciudadanos. Y otras candidaturas, con todo mi respeto, hasta independientes, tuvieron más votos que esas, que había personas, hoy las de las que decimos que hay que ver que fueron personas clave en ciertos procesos. Digo que los pueblos también a veces debemos de reflexionar más, porque no es posible limpiar cada 2 por 3 a una generación de servidores públicos, porque el banquillo no da para más. Demasiado bien ha salido esto, demasiado gente joven se han incorporado a las tareas públicas, porque si no esto ya hubiera sido el caos total, porque es que pero bueno, el pueblo tampoco nunca se equivoca y casi siempre acierta, pero que reflexionar no es malo y que se quede con lo bueno. Y para terminar, la gratitud inmensa que le tenemos al pueblo de Palma del Río, por haber confiado en nosotros permanentemente, en los 3 que estamos aquí y a muchos más que han sido el equipo que ha venido con nosotros en las diferentes listas. Esa gratitud inmensa al pueblo por haber confiado en nosotros para pilotar, para estar al frente de una corporación municipal como la de Palma del Río, de la que estamos y debemos de estar todos los palmeños muy orgullosos, porque los que hemos tenido oportunidad de comparar o de escuchar fuera y de salir, que pregunten en Lora del Río, en Peñaflor, en Hornachuelo, en Fuente Palmera, en cualquier pueblo colindante, cómo esos ciudadanos, su referente en lo municipal es Palma del Río. No hay nada más que, porque yo me suelo relacionar con esos ciudadanos y todos me cuentan cosas y yo hablo con ellos. Bueno, pues no ha hecho posible ese apoyo de los ciudadanos el que hayamos puesto nuestro grano de arena a un desarrollo de Palma reconocido en Palma, pero fundamentalmente fuera de Palma, y que está resistiendo la crisis tan bárbara que tenemos bastante mejor que la mayoría de los municipios de Andalucía, y eso no es por casualidad. Algo se ha tenido que hacer bien para que no estemos padeciendo igual que estamos padeciendo, pero bastante menos que en otros lugares las consecuencias de la crisis. Muchísimas gracias.